visualizando un futuro brillante lleno de éxito y abundancia. Y limitar tu exposición a la negatividad y toxicidad siempre que sea posible. Las afirmaciones son declaraciones positivas que nos repetimos a nosotros mismos para reforzar creencias y ayudándote a evitar distracciones y ruidos que podrían descarrilar tu progreso. ¿Consideras que la manera en que piensas influye en tu vida? ¿Crees que tus pensamientos moldean tu realidad? Reflexiona sobre ello. Cada pensamiento que acoges, cada convicción que mantienes tiene el poder de influir en la dirección de tu vida. Al despertar esta mañana, te detuviste a contemplar activamente tu porvenir. Esto es crucial, ya que muchos de nosotros no lo hacemos, principalmente debido a nuestras dudas sobre su efectividad. Sin embargo, es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque es una afirmación al universo de que tienes el control, de que estás moldeando activamente tu destino. Muchos dudan de la eficacia de esta práctica. Somos escépticos. Nos preguntamos, ¿realmente funciona? ¿Puede simplemente visualizar nuestro futuro marcar la diferencia? Bien, aquí está la verdad. Sí, absolutamente puede. Tus pensamientos son como semillas sembradas en el suelo fértil de tu mente. Cuando se nutren y se cultivan, crecen hacia la realidad que anhelas. Es como tener una varita mágica para esculpir la vida de tus sueños. Tienes alrededor de 60,000 a 70,000 pensamientos cada día. Sorprendente, ¿verdad? Aún más asombroso, el 90% de esos pensamientos son los mismos de ayer. Entonces, si sigues pensando lo mismo, seguirás tomando las mismas decisiones, lo que resulta en las mismas acciones, experiencias y emociones. Es como estar atrapado en un ciclo. Tus pensamientos, acciones y emociones dan forma a tu personalidad, la cual a su vez da forma a tu realidad. Así que, si deseas cambiar tu vida, debes cambiar tus pensamientos y tus hábitos. Todo se trata de reconfigurar tu cerebro. Piensa en tu cerebro como una caja. Si sigues haciendo lo mismo, solo estás fortaleciendo los mismos patrones de siempre. Para salir de esa caja, necesitas agitar las cosas, probar cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Y hablando de aprender, cada vez que adquieres nuevo conocimiento, tu cerebro establece nuevas conexiones. Totalmente asombroso, ¿verdad? Pero aquí está el truco si no revisas esa información. Tu cerebro tiende a olvidarla más o menos. Así que sigue aprendiendo y refuerza esas nuevas conexiones. Recuerda, tu cerebro es capaz de cosas increíbles. Al aprender y desafiarte a ti mismo, estás literalmente cambiando tu mente y abriendo un mundo de posibilidades. Cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo. Nuevos pensamientos conducen a nuevas elecciones, que conducen a nuevos comportamientos. Y, estás creando una experiencia completamente nueva. Es como un viaje de evolución, pero para tu mente. Imagina tu mente como un escultor dando forma a la obra maestra de tu vida. Cada pensamiento que tienes es como un cincel, talando el camino por el que caminas. Es increíble, ¿verdad? El poder que tenemos dentro de nuestras mentes es realmente inspirador. Piénsalo así. Imagínate de pie en una encrucijada, enfrentado a dos caminos. Uno está pavimentado con pensamientos positivos, optimismo, esperanza y creencia en ti mismo. El otro, bueno, está nublado con negatividad, duda, miedo y creencias limitantes. Ahora, imagina que eliges el camino de la positividad. Comienzas tu día con pensamientos de gratitud, visualizando un futuro brillante lleno de éxito y abundancia. Con cada paso que das, atraes oportunidades y bendiciones a tu vida. Tus acciones reflejan tu mentalidad positiva, lo que lleva a experiencias que te levantan y te inspiran. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo la vida de tus sueños, una vida moldeada por tus pensamientos de posibilidad y potencial. Pero, ¿qué pasaría si hubieras elegido el camino de la negatividad en su lugar?
¿Y si permitieras que la autoduda y el miedo nublaran tu mente? Bueno, el resultado podría verse un poco diferente. Podrías encontrarte atrapado en un ciclo de negatividad, atrayendo más de lo mismo a tu vida. Tus acciones son impulsadas por el miedo y la inseguridad, lo que lleva a experiencias que refuerzan esas creencias negativas. Y pronto, estás atrapado en una realidad que refleja los pensamientos que has estado entreteniendo. ¿Ves? Nuestros pensamientos no son solo susurros fugaces en el viento. Son los arquitectos de nuestro destino. Tienen el poder de dar forma a nuestra realidad de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero aquí está la parte emocionante. Tenemos la capacidad de elegir nuestros pensamientos, de esculpir nuestro destino con intención y propósito. Entonces, la próxima vez que te encuentres perdido en un mar de pensamientos, recuerda esto. Tienes las llaves de tu destino dentro de tu mente. Elige pensamientos que te empoderen, que te levanten, que te impulsen hacia la vida que siempre has soñado. Porque cuando crees en el poder de tus pensamientos, todo es posible. Tu destino es tuyo para crear. Entonces, ¿por qué no hacerlo extraordinario? Ahora aquí hay un giro. ¿Crees que tu entorno controla tus pensamientos o es al revés? ¿Tu realidad personal da forma a tu personalidad? ¿O es tu personalidad la que da forma a tu realidad? Es un rompecabezas que dobla la mente. Piensa en tu cerebro como un reflejo de todo lo que has experimentado y aprendido. Es como un mapa de tu vida conectado en lo más profundo de tu ser. Pero si sigues haciendo la misma rutina día tras día, tu cerebro se queda atrapado en los mismos patrones. Te despiertas, haces tu rutina habitual, ves las mismas caras, sientes las mismas emociones y esperas cosas cambien mágicamente. Pero ¿sabes qué? Nada cambia porque estás atrapado en el mismo bucle. Y para cambiar, tienes que ser más grande que tu entorno. Piensa en los grandes como Gandhi o Juana de Arco. Suenan en grande y viven como si sus sueños ya fueran reales. Cambian sus mentes y, al hacerlo, cambian sus mundos. ¿Alguna vez has sentido como si simplemente estuvieras flotando, siendo empujado y arrastrado por el mundo que te rodea? Es como estar atrapado en un torbellino de influencias con poco control sobre tu propio destino. Pero, ¿qué pasa si te digo que tienes el poder de liberarte de este ciclo? Nuestro entorno juega un papel enorme en dar forma a nuestras vidas. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados por factores externos, las personas con las que interactuamos, los lugares a los que vamos, las cosas que vemos y oímos. Y sin siquiera darnos cuenta, estas influencias externas se filtran en nuestro subconsciente, moldeando nuestros pensamientos, creencias y acciones. Pero aquí está la cosa, no tenemos que ser pasajeros pasivos en nuestras propias vidas. Tenemos el poder de tomar el control y trazar nuestro propio curso. ¿Puedes imaginar un futuro tan vivido que tu cerebro piense que ya ha sucedido? Bueno, la ciencia dice que es posible. Al abrazar el potencial del futuro, estás reconfigurando tu cerebro e incluso señalando nuevos genes. Es como plantar semillas para una cosecha futura. Entonces, como nos liberamos del agarre de nuestro entorno, eleva tu conciencia. El primer paso para la liberación es reconocer la influencia que tiene tu entorno en ti. Sé consciente de las personas con las que te rodeas, los lugares que frecuentas y los medios que consumes. La conciencia es la clave que abre la puerta al cambio. Elevar nuestra conciencia es como encender una luz en una habitación oscura. Ilumina todo a nuestro alrededor, permitiéndonos ver las cosas con más claridad y tomar decisiones informadas. Cuando nos volvemos más conscientes de nuestro entorno, pensamientos y emociones, obtenemos información valiosa sobre las dinámicas en juego en nuestras vidas. Para elevar nuestra conciencia, primero debemos cultivar un sentido de atención plena, un enfoque intencional en el momento presente sin juicio.
Esto significa prestar atención a nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales a medida que surgen, observándolos con curiosidad y apertura. Una forma de mejorar la atención plena es a través de prácticas como la meditación y ejercicios de respiración profunda. Estas técnicas ayudan a calmar la mente y nos llevan al momento presente, permitiéndonos sintonizar nuestras experiencias internas con mayor claridad. Además de las prácticas de atención plena, la autorreflexión es otra herramienta poderosa para elevar la conciencia. Tómate tiempo para pausar y reflexionar sobre tus pensamientos, creencias y comportamientos. Hazte preguntas profundas como: ¿qué patrones noto en mi forma de pensar? ¿Cómo moldean mis creencias mis acciones? ¿Qué desencadena ciertas emociones en mí? Llevar un diario puede ser un compañero útil para la autorreflexión, proporcionando un espacio para explorar tus pensamientos y sentimientos en profundidad. Escribe libremente y sin juicio, permitiendo que tus pensamientos más profundos fluyan bajo la página. Es posible que te sorprendan las ideas que descubras en el camino. Otro aspecto de elevar la conciencia implica prestar atención a las influencias externas, las personas, lugares y medios que nos rodean. Observa cómo estos factores impactan tus pensamientos y emociones. Hay ciertas personas que te levantan e inspiran. Hay entornos que te agotan o desencadenan emociones negativas. Al volverte más consciente de estas influencias, puedes tomar decisiones conscientes sobre la compañía que mantienes y los entornos a los que te expones. Rodearte de positividad e inspiración y limitar tu exposición a la negatividad y toxicidad siempre que sea posible. A continuación, eliges tus influencias sabiamente. Rodéate de positividad. Busca entornos y relaciones que te levanten e inspiren. Rodearte de individuos que te apoyen y te animen puede tener un impacto profundo en tu mentalidad y perspectiva de la vida. Toma responsabilidad. Reconoce que tienes el poder de dar forma a tu realidad. Deja de culpar a las circunstancias externas por tus desafíos y contratiempos. En cambio, cultiva pensamientos empoderadores. Tus pensamientos son increíblemente poderosos. Elige conscientemente enfocarte en pensamientos que se alineen con tus objetivos y aspiraciones. Practica la gratitud, las afirmaciones y la visualización para reconfigurar tu mente para el éxito. La gratitud es como un imán para la positividad. Nos ayuda a enfocarnos en las cosas buenas de nuestras vidas, por pequeñas que sean, y fomenta un sentido de aprecio por lo que tenemos. Al practicar regularmente la gratitud, entrenamos nuestras mentes para buscar el lado positivo en cada situación, incluso en medio de desafíos y contratiempos. Esta perspectiva positiva no solo mejora nuestro estado de ánimo y bienestar general, sino que también atrae más abundancia y bendiciones a nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en lo que estamos agradecidos, cambiamos nuestra energía de la escasez a la abundancia, abriéndonos a mayores oportunidades y éxito. Las afirmaciones son declaraciones positivas que nos repetimos a nosotros mismos para reforzar creencias y actitudes empoderadoras. Al recitar regularmente afirmaciones que se alineen con nuestros objetivos y aspiraciones, podemos reprogramar nuestra mente subconsciente para creer en nuestro propio potencial y valía. Por ejemplo, si nuestro objetivo es alcanzar la abundancia financiera, podríamos repetir afirmaciones como «soy digno de riqueza» y «éxito o el dinero fluye hacia mí fácil y abundantemente». Con el tiempo, estas afirmaciones se hunden en nuestro subconsciente, influyendo en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en alineación con nuestros resultados deseados. Las afirmaciones pueden ayudar a silenciar nuestro crítico interno y reemplazar la duda propia con confianza en uno mismo, allanando el camino para el éxito en todas las áreas de nuestras vidas. La visualización es la práctica de imaginar mentalmente que te ves a ti mismo, alcanzando tus metas y viviendo tu realidad deseada. Al imaginar vívidamente que tienes éxito, creas un plano mental que guía tus acciones y comportamientos hacia el resultado deseado.
La visualización aprovecha el poder de la mente subconsciente, que no puede distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado. Cuando nos visualizamos alcanzando nuestras metas con claridad, enfoque y emoción, preparamos nuestras mentes y cuerpos para trabajar hacia la manifestación de esas visiones en la realidad. Ya sea visualizándote a ti mismo sobresaliendo en una entrevista de trabajo, entregando una presentación excelente o cruzando la línea de meta de un maratón, la visualización ayuda a instilar confianza, motivación y un sentido de inevitabilidad de que el éxito está al alcance. Establecer intenciones claras es fundamental para definir lo que deseas crear en tu vida. Al establecer intenciones y metas que reflejen tus valores y deseos, obtienes una guía clara sobre hacia dónde quieres dirigirte. Esta visión nítida te permite alejarte de influencias que no se alinean con tu camino. Cuando tienes intenciones claras, defines exactamente lo que deseas lograr y por qué es importante para ti. Esto te proporciona una dirección clara, ayudándote a evitar distracciones y ruidos que podrían descarrilar tu progreso. Cuando estableces intenciones claras, te conectas con tu motivación interna y tu unidad, comprendiendo hacia qué estás trabajando y por qué es relevante para ti. Esta comprensión alimenta tu pasión y entusiasmo, inspirándote a tomar acciones consistentes hacia tus objetivos, incluso frente a desafíos y obstáculos. Las intenciones claras también te ayudan a alinear tus acciones con tus valores y propósito. Al clarificar qué deseas lograr y por qué es significativo para ti en un nivel más profundo, te aseguras de que tus objetivos estén alineados con tu identidad y principios fundamentales. Esta sensación de alineación te brinda un propósito y satisfacción, impulsándote a perseguir tus metas con autenticidad y convicción. En resumen, establecer intenciones claras te proporciona una brújula interna que te guía hacia una vida más significativa y satisfactoria, alineada con quién realmente es y lo que deseas alcanzar. Establecer intenciones claras nos permite visualizar nuestros resultados deseados con mayor claridad y detalle. Cuando podemos vernos claramente alcanzando nuestros objetivos en la mente, activamos el poder de la visualización para manifestar esos resultados en la realidad. Al mantener una imagen mental clara de nuestro éxito, preparamos nuestras mentes y cuerpos para trabajar hacia hacerlo realidad. Las intenciones claras nos proporcionan un punto de referencia con el que podemos medir nuestro progreso. Al definir claramente nuestros objetivos y establecer hitos y plazos específicos, nos hacemos responsables de tomar acción consistente hacia nuestros resultados deseados. Esta responsabilidad nos mantiene en el camino y motivados, asegurando que nos mantengamos comprometidos con la consecución de nuestros objetivos. Toma acción inspirada. Sal de tu zona de confort y toma medidas proactivas hacia tus objetivos. Acepta los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Confía en tu capacidad para superar obstáculos y perseverar frente a la adversidad. Sé amable contigo mismo en el camino. Recuerda que liberarse de viejos patrones lleva tiempo y esfuerzo. Celebra tu progreso, por pequeño que sea, y trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un amigo. Transformar tu vida es un viaje, no un destino. Mantente comprometido con tu crecimiento y sigue avanzando, incluso cuando enfrentes contratiempos. Confía en el proceso y cree en tu capacidad para crear la vida que deseas. Recuerda, eres el autor de tu propia historia y tienes el poder de reescribirla en cualquier momento. Tomando el control consciente de tus pensamientos, acciones y entorno, puedes liberarte de ser una víctima de tu entorno y pasar a una vida de empoderamiento, propósito y satisfacción. Pero quizás lo más importante, dé cuenta de que tienes el poder de elegir tus pensamientos. En lugar de permitir que las influencias externas dicten tu diálogo interno, cultiva conscientemente una mentalidad de positividad y posibilidad. Concéntrate en lo que quieres crear en tu vida en lugar de centrarte en lo que no quieres. Al tomar el control de tus pensamientos y entorno, puedes liberarte del ciclo de ser una víctima de tu entorno
Te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, dando forma a tu realidad según tus deseos y aspiraciones más profundos. Entonces, si realmente crees en esta idea, incluso solo un poco, entonces estás de acuerdo con el modelo cuántico de la realidad. Gracias por tomarte el tiempo para ver nuestro video. Apreciamos sinceramente tu apoyo y participación. Tu interés significa mucho para nosotros. Si disfrutaste de lo que viste y encontraste valor en nuestro contenido, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Al suscribirte, estarás actualizado sobre todos nuestros últimos videos y serás parte de una creciente comunidad de individuos con ideas afines. Y mientras pienses de la misma manera que tu entorno, seguirás creando la misma vida. Para cambiar verdaderamente, es necesario pensar en grande, ir más allá de tu entorno, más allá de las circunstancias de tu vida, más allá de las condiciones en tu mundo. Y cada persona importante en la historia lo entendía, ya sea Mahatma Gandhi, Martin Luther King, los hermanos Wright o Juana de Arco. Lo que realmente somos no es simplemente un cuerpo viviendo en este entorno, somos una identidad en el entorno, identificándonos con las personas que conocemos y las cosas que hacemos. Vivir en el tiempo lineal no define nuestra verdadera naturaleza. No somos materialistas. En realidad somos pura conciencia habitando un cuerpo o utilizando un cuerpo para expresarnos. Así que, si lo consideras, la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida utilizando sus sentidos para determinar la realidad. Son materialistas. Y cuando vivimos en ese estado, el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, está realmente en control. Estamos reaccionando a todo en nuestra vida. Ahora, el estado creativo es lo contrario. Cuando estás en un verdadero estado de creación, ocurre algo increíble. Te olvidas de ti mismo te vuelves desinteresado te conviertes en nadie. Te conviertes en nada. Te conviertes en ningún tiempo. Y cuando lo logras correctamente, cuando comienzas a especular una nueva posibilidad y a inventar una nueva forma de ser, o cuando comienzas a crear algo en tu mente, el lóbulo frontal se activa el logro supremo del ser humano y comienza a disminuir el volumen del tiempo y el espacio para que lo único que sea real en ese momento sea un pensamiento. Y cuando eso sucede, el cerebro captura el pensamiento como la experiencia, luego mejora el hardware para instalar los circuitos neurológicos y cambiar el cerebro antes del evento real. Y en ese momento en que pasamos de la supervivencia a la creación y olvidamos nuestra yo habitual, los centros hormonales se apagan y la energía se dirige directamente hacia el corazón, y tú comienzas a enamorarte del momento. Comienzas a estar presente y empiezas a dejar atrás el futuro y el pasado. Estás completamente inmerso en ese momento presente. Eso es lo que yo llamo el estado natural del ser. Puedes creer en un futuro que aún no puedes ver ni experimentar con tus sentidos, pero lo has visualizado tantas veces en tu mente que tu cerebro cambia, literalmente, para parecer que el evento ya ha ocurrido. Las últimas investigaciones en neurociencia indican que puedes cambiar tu cerebro de vivir en el pasado a vivir en el futuro. Y puedes enamorarte tanto de esa visión que salgas de tu estado de reposo y transformes la culpa o el sufrimiento en inspiración, alegría y actitud a tal grado que tu cuerpo, como el inconsciente, no distinga entre ese evento externo y lo que estás creando internamente, haciendo que tu cuerpo crea que está viviendo ese futuro
en el momento presente y empieces a activar nuevos genes de nuevas maneras para cambiar tu cuerpo y parecer que el evento ya ha ocurrido. Las últimas investigaciones en epigenética sugieren que puedes cambiar tu cuerpo solo con el pensamiento. Ahora, razonemos juntos. Si hay evidencia física en tu cerebro y cuerpo que indica que el evento ya ha ocurrido, entonces tu cerebro y cuerpo ya no están viviendo en el pasado, están viviendo en el futuro, y caminarás directamente hacia tu visión. La mayoría de las personas en esta audiencia, todos ustedes, han logrado algo grandioso en su vida. En algún momento, te despertaste un día o tuviste un pensamiento repentino y loco, y ese pensamiento representaba una posibilidad en el futuro, algo nuevo que deseabas experimentar. Y en el momento en que comenzaste a contemplar esta realidad potencial, encendiste una parte de tu cerebro llamada lóbulo frontal, el logro supremo del ser humano. Representa el 40% de todo tu cerebro, y es el centro creativo que tiene conexiones con todas las demás partes del cerebro. Cuando te preguntaste, ¿cómo sería ser un líder? ¿Cómo sería ser exitoso? ¿Cómo sería que esta visión se hiciera realidad? En el momento en que formulaste esa pregunta abierta, activaste esta parte del cerebro, ya que el resto del cerebro funciona principalmente con una serie de programas automáticos. Ahora, el lóbulo frontal, el centro creativo, se despierta y establece conexiones con todo el cerebro. Es como el CEO, el jefe, el líder de la sinfonía del cerebro. Cuando te vuelves creativo, el lóbulo frontal comienza a seleccionar diferentes redes de neuronas almacenadas en tu cerebro, basadas en cosas que has aprendido o experimentado. Al plantear una pregunta de qué pasaría si, activa estas redes y las une de manera fluida, provocando que tu cerebro dispare nuevas secuencias, patrones y combinaciones. Cada vez que haces que tu cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando tu mente, porque la mente es el cerebro en acción. La mente está en constante trabajo. Cuando estas neuronas disparan al unísono, creas una imagen en tu mente, un holograma, una visión, una abstracción. Para las personas apasionadas, este pensamiento inspira una emoción elevada. Se sienten inspirados, entusiasmados, llenos de energía. Su corazón se abre y combinan una intención clara con una emoción elevada. La combinación de una intención clara y una emoción elevada, como hemos observado en nuestra investigación una y otra vez, demuestra que la persona está experimentando un cambio fundamental, tanto biológico como interno. Su cerebro y cuerpo están haciendo la transición de vivir en el pasado a vivir en el futuro. Este momento marca el abandono del estado de reposo. Entonces comienzas a trazar un plan detallado para alcanzar esa visión. Las elecciones que tomarás, las experiencias que buscarás, las metas que alcanzarás, y las emociones y la alegría que experimentarás. En ese proceso, te das cuenta de las elecciones que no realizarás, los comportamientos que evitarás y las experiencias de las que te mantendrás alejado. Te alejas de las emociones que te arrastrarían hacia abajo. De esta manera, separas al viejo yo del nuevo yo. Al observar al viejo yo, te conviertes en la conciencia que observa el programa, en lugar de ser el programa mismo. Esto marca el comienzo de la objetivación de tu yo subjetivo. Ahora, piensa en esto. Supongamos que has atravesado algunas experiencias bastante difíciles en tu pasado. Estas experiencias te han llenado de tristeza, sentimientos de indignidad, culpa y autocrítica. Te has acostumbrado tanto a sentirte así que ha llegado a parecerte normal. Y como te sientes un poco como una víctima, culpas a los demás, te quejas, pones excusas y te compadeces de ti mismo. Esta se ha convertido en tu personalidad. Pero un día decides que ya no quieres seguir así.
Decides dejar atrás ese viejo yo. Al principio, todo va bien durante unas 2 horas. Pero luego, de repente, cuando te das cuenta de que estás tomando decisiones diferentes a las de siempre, te sientes incómodo. Te sientes en un terreno desconocido. Hay incertidumbre. Las cosas son impredecibles. Sabemos que las personas a menudo prefieren aferrarse a su culpa e indignidad en lugar de enfrentarse a lo desconocido, porque al menos así sienten algo. Pero cuando dejas de tomar las mismas decisiones de siempre, prepárate para sentirte incómodo. Este es el momento en que te estás acercando a tu nuevo yo. Lo llamamos entrar en el río del cambio. Es fascinante, ¿verdad? Para que ocurra algún tipo de cambio en nuestros cuerpos, en nuestro entorno, o para que nos movamos hacia una nueva línea de tiempo, necesitamos dejar atrás nuestro cuerpo presente, nuestro entorno actual y nuestra noción limitada de tiempo. Tenemos que convertirnos en pura conciencia. No podemos atravesar la puerta hacia el campo cuántico siendo alguien en particular. Debemos hacerlo siendo nadie. La conciencia es simplemente notar y prestar atención. Ese campo invisible de inteligencia, ya sea que lo llamemos espíritu, campo cuántico o mente universal, es tanto personal como universal, está dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y podemos desmitificarlo. Es la misma inteligencia que mantiene latiendo nuestro corazón en este momento. ¿Sabías que bombea 8 litros de sangre por minuto, 400 litros por hora, 100,000 veces al día, a través de 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos? Nadie está prestando atención a lo que nos da vida. Producimos 10 millones de células cada segundo porque perdemos 10 millones de células cada segundo. En una sola célula de nuestro cuerpo, ocurren alrededor de 100,000 reacciones químicas por segundo. Ahora, multiplica eso por las 71 billones de células que componen nuestro cuerpo. Hay una inteligencia que nos da vida. La mayoría de las personas nunca se toman el tiempo para comenzar a interactuar con esa conciencia, para darle un plan o una plantilla, o para hacer que muestre causa en su vida, porque están demasiado distraídas por todas las condiciones emocionales en su entorno que refuerzan esas adicciones que los mantienen alejados de ese viaje interior. Entonces, si no tienes tu visión clara, en tu mente al final de esta semana, toda esta información es filosofía, teoría, datos intelectuales almacenados en tu cerebro pensante. Pero habrá un cierto porcentaje de personas en esta sala que aplicarán esta información, que la personalizaran, que la demostraran. Aquellas personas que aprenden la información y la almacenan en su cerebro, que pueden repetirla, son aquellas que comienzan a pensar en qué van a hacer con ella. Y al hacerlo, comienzan a instalar el hardware neurológico en su cerebro, preparándose para un futuro nuevo. Cuando tomas toda esta información y te preguntas cómo la vas a aplicar a tu vida, y haces que tus comportamientos coincidan con tus intenciones, haces que tus acciones sean iguales a tus pensamientos, has escuchado a grandes líderes, has obtenido información específica sobre el éxito, entiendes qué es la mayoría de la inteligencia emocional y cómo cambiar una cultura, y comienzas a aplicarla a tu vida. Si puedes hacerlo, experimentarás algo nuevo. Y esa nueva experiencia enriquecerá los circuitos de tu cerebro, porque eso es lo que hace la experiencia. Te sentirás como una líder, exitoso claro Y en el momento en que sientas esa sensación, estarás enseñando a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente ha entendido intelectualmente. Podríamos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. En ese momento, estarás encarnando el liderazgo, el éxito, la claridad. ¿Por qué? Porque la emoción es la experiencia en forma química. Al sentir esa emoción,
Estarás enseñando a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente entiende intelectualmente. Estarás encarnando el conocimiento. Pero aquí es donde entra el experto. Si has tenido esa experiencia una vez, debes poder repetirla. Las personas excelentes en el mundo, que son inflexibles, siguen trabajando para reproducir la experiencia. Si puedes reproducir esa experiencia una y otra vez, neurológica y químicamente, condicionarás a tu cuerpo para que se convierta en eso. A decir que estás de vuelta en el programa inconsciente de ser una víctima en tu vida. Entonces, y luego si dices entonces no vivirás en el feudo familiar del pasado familiar o el futuro predecible. Sí que la persona que tiene una fuerte emoción hacia una circunstancia en su vida, voy a enseñarle realmente a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente ese futuro antes de que suceda. Todo lo que estoy ofreciendo es la verdad, nada más. Vas a decir que lo haré más tarde. Lo haré mañana o el lunes, estás en un programa. Sí, claro, porque realmente deberías hacerlo en el momento. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que afirmo que si no estás en el momento presente, estás ejecutando un programa. Y cuanto más escuchas, prestando atención, es estar presente, y es una habilidad. Sabes cuando alguien está presente contigo en tu vida porque te está prestando atención. Y sabes cuando no están presentes contigo porque no te están prestando atención a ti. Entonces, imagina que vas a crear y no estás presente. ¿Cómo podrías perder el momento de la creación? Entonces estás en lo conocido, estás en lo familiar pasado o el futuro predecible. Así que ese punto dulce del generoso momento presente, si sigues practicando superando tu cuerpo, superando las condiciones en tu entorno y superando ese futuro predecible en el pasado familiar, y sigues trabajando por el momento presente, vas a desarrollar el hábito de estar presente. Y si donde colocas tu atención es donde colocas tu energía, y estás en el momento presente, tienes mucha energía para usar, tienes mucha energía para ejecutar, tienes mucha energía para diseñar un destino con el que estamos conectados para ser creadores. Ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente decidiste que era más importante que cualquier otra cosa, y tienes esa visión, tienes esa posibilidad. Y es sentirte conectado con tu futuro, sentir la inspiración, la alegría, sentir la exuberancia, amor por tu futuro. Cada día va a ser como tu cuerpo sigue a tu mente hacia la cafera, hacia el inodoro, cada mañana hacia lo conocido. Tu cuerpo va a seguir a tu mente directamente hacia ese futuro porque ahí es donde está tu atención y tu energía. Así que sí. Si no está sucediendo en tu vida, entonces hay alguna emoción, hay alguna actitud o proceso de pensamiento inconsciente conectado, hay alguna habituación del pensamiento, comportamiento o reacción emocional que te mantiene como eres. Entonces, si tu personalidad crea tu realidad personal, y lo hace, y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, entonces la personalidad presente que está escuchando este programa ha creado la realidad personal presente llamada su vida. Entonces, si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, significa que vas a tener que cambiar tu personalidad. Eso implica que empezarás a pensar en lo que has estado pensando en ese 95% de cambio. Tienes que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes, cómo hablas, y modificarlos. Luego, tienes que mirar esas emociones que te mantienen conectado al pasado, y decidir, ¿esta emoción pertenece a mi futuro? Y si no, déjala atrás, junto con el recuerdo asociado a ella. Así que la mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal manteniendo la misma personalidad. Y no funciona. Literalmente tenemos que convertirnos en otra persona. Y el acto de convertirse es una función de superar. Esto significa que tienes que encender un fósforo en un lugar oscuro, y cuando te sientas y de repente escuches esas voces no puedo, es demasiado difícil, nunca cambiaré, es culpa de mi ex, es culpa de mi jefe. Sabes, soy esto, soy aquello, soy demasiado viejo, estoy demasiado cansado. Es demasiado tarde, y esos son los pensamientos que marcan el límite de lo conocido. Y ahora estás entrando en un territorio nuevo,
Mientras el cuerpo, que ha sido condicionado para hacer la mente, emocionalmente está diciendo no vayas, no dejes lo conocido aquí, quédate con la culpa. Es mucho mejor quedarse con el sufrimiento, al menos puedes predecirlo. Y sin embargo, tu mente consciente quiere dar un paseo, mientras tu cuerpo está diciendo, oye, puede tomar un poco de tiempo para ayudar al cuerpo a salir del pasado. Toma un tiempo, ¿verdad? Entonces, la persona no puede tener una gran meditación y sentirse realmente conectada, y luego levantarse y frustrarse en la autopista, y juntar. Quiero decir, te acabas de desconectar de la energía de tu futuro y estás de vuelta en la energía de tu pasado. No esperes que nada cambie. Y si me dices que es por esa persona o esa circunstancia, voy a decir que estás de vuelta en el programa inconsciente de ser una víctima en tu vida. Y así, hay un periodo de gracia de transformación, donde tenemos que cruzar este río del yo antiguo al yo nuevo. Y ese vacío, ese desconocido, es la muerte neurológica, biológica, química, hormonal, genética del yo antiguo. Y la mayoría de las personas, en el momento en que dan el paso, y la parte más difícil del cambio es tomar una nueva decisión. En el momento en que tomas una nueva decisión, estás dejando lo conocido. Va a ser incómodo. Va a ser desconocido. Va a haber cierta incertidumbre. No puedes predecir. Ya no estás en lo conocido. Y la mayoría de las personas, ya sabes, dan el paso y escuchan esa voz. Es demasiado difícil. Nunca cambiarás. Y creen en ese pensamiento y ese pensamiento lleva a la misma elección, lo que lleva al mismo comportamiento. Crea la misma experiencia, produce la misma emoción y dicen, oh, esto me parece bien. No, eso se siente familiar. Así que entonces, si te estás volviendo consciente de cómo hablas, estás sentado en tu meditación y te estás dando cuenta de cómo actúas, de que te quejas y culpas y pones excusas, te compadeces de ti mismo, juzgas a otras personas, ahora eres consciente de lo que antes no eras consciente. Eso también es una victoria. Porque la conciencia trae consigo la conciencia, y hay una energía que va con eso y de repente no estás en el programa. Eres la conciencia observando el programa. Estás fuera del frasco. Estás objetivando tu yo subjetivo. Te estás viendo a ti mismo a través de los ojos de otra persona. Y luego, cuando miras esas emociones y dices, Dios mío, ni siquiera sabía que era culpa. Simplemente así es como siempre me siento, ni siquiera sabía que era culpa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vives con la certeza de que eres una víctima o culpable o que estás sufriendo? No, el interior no va a hacer nada hasta que inicies algún tipo de cambio. Entonces dices, voy a dejar de culparme, quejarme, poner excusas, compadecerme de mí mismo, juzgar a otras personas. Ahora estás en el río. Y hay una fuerza para que el cerebro y el cuerpo vuelvan al pasado familiar cada día. Si simplemente trabajas en practicar y cambiar, pasarás de un estado de ser a otro estado de ser y comenzarás a pensar de manera diferente. ¿Qué pensamientos quiero disparar y conectar en mi cerebro? Esa es una buena pregunta. ¿Qué comportamientos quiero demostrar en un día? El acto de cerrar los ojos. Como atleta, lo sabes, y comienzas a ensayar mentalmente en tu mente lo que estás a punto de hacer. Comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que ya lo has hecho. Ahora, el cerebro ya no es un registro del pasado. Ahora es un mapa del futuro, y si sigues golpeando ese hardware una y otra vez, el hardware se convertirá en un programa de software, y quién sabe, solo puedes empezar a actuar como una persona feliz. No hay magia allí. Realmente estás siguiendo el ejemplo de cómo has preparado tu cerebro, y no es diferente de entrenar en cualquier deporte o bailar salsa o lo que sea cuando estás distraído por tu entorno. Y tienes tu teléfono celular, y estás tuiteando, y tu Instagram y Facebook y lo que sea que la gente haga, estás distraído por esa sensación. Pero ahora sé que si tomas a una persona y le dices, ok, cierra los ojos, siéntate en el silencio sin ninguna estimulación externa. Elimina el entorno
Sienta tu cuerpo como un animal. El cuerpo es el animal, dile que se quede. Te voy a alimentar, puedes revisar tu teléfono celular. Entonces, y luego si dices entonces no vivirás en el feudo familiar del pasado familiar o el futuro predecible. No vas a pensar en cuánto tiempo has estado meditando. En lo que tienes que hacer, tú laboras por ese momento presente. La gente piensa que cuando hacen esto están haciendo algo mal porque hay tanta incomodidad que viene con ello. Pero están en lo desconocido. Realmente lo están haciendo. ¿Verdad? La gente dice creo que estoy meditando mal. Siempre digo, oh no estás haciendo. ¿Verdad? Porque cuando te das cuenta de que tu cuerpo quiere levantarse y revisar tu teléfono celular o tomar una taza de café, y te das cuenta de que está en piloto automático y quiere hacer eso, y tú dices ven aquí, y lo devuelves al momento presente. Estás ejecutando una voluntad que ahora es mayor que el programa, y si la persona quiere simplemente enojarse mientras está sentada allí, hay una excitación y notan que el cuerpo se está calentando y acelerando y lo calman ahora. Están diciendo al cuerpo, ya no es la mente la que está ahora en la mente. Hemos investigado esto y es tedioso al principio porque David está luchando contra Goliat. Pero si sigues practicándolo, como entrenar a un animal, tarde o temprano el cuerpo cede. Tarde o temprano el cuerpo se entrena a una nueva mente, y cuando eso sucede hay una liberación de energía. El cuerpo pasa de ser partícula a peso, de materia a energía. Y ahí va esa emoción literalmente liberada del cuerpo como energía. Así que la persona que tiene una fuerte emoción hacia una circunstancia en su vida y está trabajando y disminuyendo el volumen de esa emoción, cuanto más bajan el volumen de esa emoción, más van a quitar su atención de esa persona en problema y van a recuperar su poder. Habrá una ruptura en su atención de esa circunstancia y ahora construyen su propio campo. Y ahora hay energía para sanar. Ahora hay energía para crear una nueva vida. Ahora hay energía para el momento místico porque han superado a su antiguo yo personal. Así que yo pienso que, ¿sabes? No es como pensar positivamente. Ese no es el mensaje, es superar hasta que nos convertimos en alguien más, y cuando eso ocurre, y la persona comienza a pensar de manera diferente, y comienza a actuar de manera diferente, y comienzan a sentirse diferente. Son una nueva personalidad, y comienzan a ver esas sincronicidades y casualidades. Ahora, cruzando ese río de cambio, el proceso creativo ahora se vuelve emocionante porque ¿qué pensamientos quieres disparar y conectar en tu cerebro? ¿Qué tipo de atención e intención quieres colocar para que esa sea la voz más alta en tu cabeza? Y si sigues practicando, el hardware se convierte en un programa de software y dirá cae. Puedes hacer cualquier cosa, Jay. Vives sin tiempo y logras todo, Jay. No tienes límites. Solo tienes que estar ahí del otro lado de esta grandeza. Cualquier cosa que quieras programar allí, lo pones allí. Si te sientas y dices, ¿cómo voy a estar con mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mi pareja? ¿Cómo voy a estar con mis hijos? En el trabajo con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo voy a estar en el tráfico? Y cierras los ojos y empiezas a ensayar en tu mente, si estás realmente presente. El cerebro no sabe la diferencia dentro de la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. Así que ahora el cerebro pasa de ser un registro del pasado a ser un mapa del futuro. Ahora estás instalando el hardware. Sigue practicándolo, se vuelve automático, se vuelve más fácil. Ahora, es un programa de software. Es posible que comiences a comportarte de manera diferente, y luego, si dijeras, bueno, escucha, no voy a esperar a mi curación para sentir gratitud. No voy a esperar a mi nueva relación para sentir amor. Voy a enseñarle realmente a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente ese futuro antes de que suceda. Ahora eso es un cambio importante para mucha gente porque estamos tan confiados en el mundo exterior para cambiar nuestro mundo interior. Creo que es la creación de más experiencias y creo que venimos de una fuente, de una singularidad, de un todo, y hemos descendido hacia la densidad.
engañados por nuestros sentidos hacia la separación, y cada ser tiene una chispa de unidad de lo divino dentro de ellos, y nos hemos separado tanto que ahora tenemos nuestro propio libre albedrío para responder a la pregunta: ¿hay más? Porque si eres unidad, después de un tiempo se vuelve aburrido, como si hubiera algo más. Bueno, en el momento en que preguntas si hay algo más, ya no eres unidad. Eres algo diferente a la unidad, ¿verdad? Y eres una conciencia diferente, separada de la unidad. Así que pienso que vivimos la vida, y cuando podemos predecir el sentimiento de todo lo que puede ser en nuestra vida, y es aburrido, y no nos impresiona nadie ni nada, hacemos la misma pregunta: ¿hay más? Y ahí es cuando el alma dice: bien. ¿Cuántas vidas has estado haciendo esto? Vale, hay un despertar. Y preguntamos esa pregunta y de repente empezamos a recibir información, y libros y cosas, y conocemos gente, y se vuelve emocionante. Y es así como funciona el universo, y así es como salimos de esto. Y simplemente pienso que hay tantas experiencias increíbles que quedan en lo desconocido que podemos tener. Y por supuesto, cuando termina el viaje y evolucionamos a ese punto, entonces tomamos esa sabiduría y decimos: esto es lo que aprendí, y fue aterrador allí abajo, y cuento una gran historia, y luego te quedas allí, y dices: hay algo más además de todo, y entonces aquí vamos otra vez. Nunca. Este es un gran cambio para mucha gente porque estamos tan dependientes del mundo exterior para cambiar nuestro mundo interior. Creo que es la creación de más experiencias, y creo que venimos de la fuente de la singularidad, de la unidad. Sí. Y hemos descendido a la densidad, engañados por nuestros sentidos hacia la separación. Cada ser tiene una chispa de unidad, de lo divino dentro de ellos, y nos separamos tanto que ahora tenemos nuestro propio libre albedrío para responder a la pregunta: ¿hay más? Porque si eres unidad, después de un tiempo es un poco aburrido, como ¿había algo más? Bueno, en el momento en que preguntas si hay algo más, ya no eres unidad. Eres algo distinto a la unidad, ¿verdad? Y eres una conciencia diferente, separada de la unidad. Así que creo que vivimos la vida y luego, cuando podemos prever el sentimiento de todo lo que puede suceder en nuestra vida, y es aburrido, y no estamos impresionados por nadie ni por nada, hacemos la misma pregunta: ¿hay más? Y es cuando el alma dice: bien. Bueno, ¿han pasado cuántas vidas haciendo esto? Vale, hay un despertar, y hacemos esa pregunta y entonces, de repente, empezamos a recibir información y libros y cosas y conocemos gente, y se vuelve emocionante. Es como funciona el universo, y así salimos de esto. Y simplemente creo que hay tantas experiencias increíbles que quedan en lo desconocido que podemos tener y luego, por supuesto, cuando el viaje ha terminado y los cambios epigenéticos en la expresión del ADN pueden ser transmitidos a generaciones futuras para averiguar qué efecto podría tener un estado mental sobre la enfermedad. Actualmente, tengo ciertas creencias que estoy empezando a cuestionar sinceramente y que aún considero como limitadas. Sin embargo, para cambiar esas creencias, necesitaré abandonar mi estado de comodidad, aventurarme en lo desconocido y explorar y actuar de una manera completamente diferente. Además, para desarrollar este enfoque, será necesario tener un pie en el mundo práctico y otro en el misterioso. Aunque no puedo controlar todos los eventos de mi vida, sí puedo tomar decisiones que me acerquen y experiencias. También he aprendido por experiencia propia que cuando estoy bajo la influencia de las hormonas del estrés y en modo de supervivencia, tanto yo como todos los demás tendemos a intentar controlar el resultado, forzar situaciones, interferir o analizar constantemente cuándo y cómo ocurrirá algo. Sin embargo, cuando nos encontramos en ese estado, nuestras acciones suelen ser poco efectivas. Volvemos competitivos, manipuladores, apegados a las cosas, engañosos o codiciosos, debido a la influencia de esas sustancias químicas en nuestro cuerpo.
Esto ocurre porque nos sentimos separados de algo más grande y tratamos de recuperar el control de la situación. A menudo nos sentimos como si fuéramos materia intentando cambiar la materia. Percibimos que vibrarnos al mismo ritmo que todo lo demás, por lo que creemos que debemos ir tras lo que queremos y perseguirlo activamente. Esto lleva a algunas personas a mezclar principios espirituales con este fenómeno, pero no estoy hablando de eso. Me refiero a entender que cuando estamos bajo la influencia de las hormonas del estrés, nuestros sentidos se agudizan y adoptamos una mentalidad materialista para definir la realidad. Muchas personas viven de esta manera, creyendo que si algo no se puede ver, sentir, saborear u oler, no existe. Esto nos prepara para anticipar lo peor y nos incita a protegernos constantemente. Todos estamos inmersos en esta dinámica. Todos tratamos de cambiar nuestra realidad material, lo que puede generar fricciones y conflictos entre nosotros. Entonces, es posible que, en lugar de definirte como un cuerpo que vive en un entorno y tiempo específicos, puedas cerrar los ojos, desconectarte del mundo exterior, sentarte y trascender el tiempo para convertirte en nada. Tienes la capacidad biológica para lograrlo, para convertirte en una entidad sin identidad definida. No eres un rostro, ni un hombre, ni un cineasta documental, ni tu pasado, ni tu futuro, ni un esposo, ni tu cuerpo, ni tus emociones, ni tus hábitos, ni el futuro predecible ni el pasado familiar. Eres pura conciencia. Ahora bien, si buscas sanar tu cuerpo únicamente con el poder del pensamiento, si deseas crear eventos en tu entorno externo solo con el pensamiento, y si aspiras a trascender el tiempo solo con el pensamiento, entonces debes transformarte en pura idea. Y así, cuando las personas comienzan a darse cuenta realmente de que pueden cambiar una neurocircuitería en su cerebro solo con el pensamiento, enviar nuevas señales emocionales que comienzan a seleccionar y regular hacia arriba nuevos genes y desregular otros genes, puede que les lleve tocar esa puerta durante periodos prolongados de tiempo hasta que finalmente el gen esté programado. Porque les tomó 10 años programar el gen para la enfermedad, puede que les lleve unos pocos años reprogramar el gen. Ahora estamos hablando de pragmáticos. Estamos hablando de alguien que está aplicando algunos principios. Y entonces, cuando eso ocurre, y la energía que estaba sentada en estos centros hormonales de supervivencia, ira y miedo, y culpa y vergüenza, la energía se mueve un poco. Hemos medido esto. El corazón comienza a abrirse, se vuelve más coherente. El campo alrededor del cuerpo comienza a crecer. Hemos medido eso. La persona se siente más como energía, menos como materia. Se siente más como onda, menos como partícula. No tiene miedo de lo desconocido. Está anhelando y confiando en lo desconocido. Y ese tipo de energía expandida ya no está esclavizada emocionalmente al pasado. Ya no es una identidad conectada a una enfermedad. Ya no es un cuerpo adicto a una emoción. Ya no está tratando de predecir el futuro basado en el pasado. Ya no es un hombre. Ya no es una mujer. Ya no es una mujer. Ya no es una enfermera. Ya no es negro. Ya no es blanco. Ya no es nada. Está completamente en el momento presente. Y ese momento presente produce una liberación de energía porque el cuerpo ya no está encadenado al pasado. Nuestros genes son tan cambiables como nuestros cerebros. Las investigaciones más recientes en genética muestran que diferentes genes se activan en diferentes momentos. Siempre están en flujo y siendo influenciados. Hay genes dependientes de la experiencia que se activan cuando hay crecimiento, curación o aprendizaje. Y hay genes dependientes del estado de comportamiento que son influenciados durante el estrés, la excitación emocional o los sueños. Una de las áreas más activas de investigación hoy en día es la epigenética, literalmente por encima de la genética. El estudio de cómo el ambiente controlará la actividad genética, la epigenética,
desafía el modelo genético convencional, que decía que el ADN controla toda la vida y que toda la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Esta antigua comprensión nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino caía presa de nuestra herencia genética y toda la vida celular estaba predeterminada como un fantasma automático en la máquina. De hecho, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN pueden ser transmitidos a generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN permanece igual? Comparemos una secuencia genética con un plano. Imagina que empiezas con un plano para una casa y lo escaneas en tu computadora. Luego, usando Photoshop, podrías alterar su apariencia en la pantalla, cambiando varias características sin cambiar el plano. Por ejemplo, podrías cambiar la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales, y así sucesivamente. Miles de personas representando variables ambientales podrían producir diferentes imágenes, pero todas serían expresiones de ese mismo plano. La epigenética nos empodera para pensar en el cambio de manera más profunda. El cambio de paradigma epigenético nos da libre albedrío para activar nuestra propia actividad genética y modificar nuestro destino genético. A modo de ejemplo y simplificación, cuando hablo de activar un gen expresándolo de diferentes maneras, me referiré a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan. Son activados por señales químicas y se expresan de maneras específicas al producir varias proteínas. Solo cambiando nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y comportamientos, por ejemplo, tomando decisiones de estilo de vida más saludables con respecto a la nutrición y el nivel de estrés, enviamos a nuestras células nuevas señales y ellas expresan nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Entonces, mientras el código del ADN permanece igual, una vez que una célula es activada de una nueva manera por nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos señalar a nuestros genes para reescribir nuestro futuro. Así como ciertas áreas del cerebro están cableadas, mientras que otras áreas son más plásticas, capaces de ser cambiadas por el aprendizaje y la experiencia. Creo que los genes son de la misma manera. Hay ciertas partes de nuestra genética que son más fácilmente activadas, mientras que otras secuencias genéticas están algo más cableadas, lo que significa que son más difíciles de activar porque han estado presentes durante más tiempo en nuestra historia genética. Al menos, eso es lo que dice la ciencia en este momento. ¿Cómo mantenemos ciertos genes activados y otros desactivados? Si permanecemos en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado bajo de falta de valía, esas señales químicas redundantes de las que hemos hablado siguen presionando los mismos botones genéticos, lo que finalmente causa la activación de ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como aprenderás, en realidad tiran del gatillo genético, desregulando las células. La desregulación se refiere a la alteración de un mecanismo regulador fisiológico y a la creación de enfermedades. Cuando pensamos y sentimos de las mismas maneras durante la mayor parte de nuestras vidas y memorizamos estados de ser familiares, nuestro estado químico interno sigue activando los mismos genes, lo que significa que seguimos produciendo las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas demandas repetidas y comienza a deteriorarse. Si hacemos eso durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y empiezan a producir proteínas de menor calidad. ¿Qué quiero decir? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. Nuestra piel se cae porque el colágeno y el elastano comienzan a hacerse de proteínas más baratas. ¿Qué pasa con nuestros músculos? Se atrofian. Bueno, no hay sorpresa allí.
La actina y la miosina también son proteínas. Aquí tienes una analogía. Cuando se fabrica una pieza de metal para tu coche, se produce en un molde o matriz DOT. Cada vez que se usa ese molde o matriz, se somete a ciertas fuerzas, incluyendo calor y fricción, que comienzan a desgastarlo. Como podrías adivinar, las piezas de los autos se construyen con tolerancias muy acotadas, refiriéndose a la variación permitida en las dimensiones de una pieza con el tiempo hasta que ese molde se desgasta al punto de producir piezas que no encajan adecuadamente con otras piezas. Esto es similar a lo que le sucede al cuerpo como resultado del estrés o de un hábito de estar repetida y consistentemente enojado, temeroso, triste y así sucesivamente. El ADN que los péptidos utilizan para producir proteínas comenzará a funcionar mal. ¿Cuál es el impacto genético si permanecemos en condiciones rutinarias y familiares, creando las mismas reacciones emocionales al hacer las mismas cosas? Pensar los mismos pensamientos, ver a las mismas personas y memorizar nuestras vidas en un patrón predecible. Nos dirigimos hacia un destino genético indeseable. Estamos atrapados en los mismos patrones que las generaciones anteriores, que enfrentaron las mismas o similares situaciones. Y si solo estamos reviviendo nuestras memorias emocionales del pasado, entonces nos dirigimos a un final predecible. Nuestros cuerpos comenzarán a crear las mismas condiciones genéticas que enfrentaron generaciones anteriores. Así, el cuerpo permanecerá igual mientras sintamos lo mismo día tras día. Y si la ciencia nos dice que es el entorno el que señala a los genes involucrados en la evolución, ¿qué pasa si nuestro entorno nunca cambia? ¿Qué pasa si hemos memorizado las mismas condiciones en nuestro mundo exterior y estamos viviendo con los mismos pensamientos, comportamientos y sentimientos? ¿Qué pasa si todo en nuestras vidas permanece igual? Entonces, si las experiencias en tu vida no están cambiando, las señales químicas que van a tus genes no están cambiando, ninguna nueva información del mundo exterior está llegando a tus células. El modelo cuántico afirma que podemos señalar al cuerpo emocionalmente y comenzar a tirar una cadena de eventos genéticos sin tener primero ninguna experiencia física real que se correlacione con esa emoción. No necesitamos ganar la carrera, la lotería o la promoción antes de experimentar las emociones de esos eventos. Recuerda, podemos crear una emoción solo con el pensamiento. Podemos experimentar alegría o gratitud antes del entorno hasta tal punto que el cuerpo comienza a creer que ya está en ese evento. Como resultado, podemos señalar a nuestros genes para hacer nuevas proteínas, para cambiar nuestros cuerpos, para estar adelantados al entorno presente. Aquí tienes un ejemplo de cómo podemos señalar nuevos genes de nuevas maneras cuando comenzamos a abrazar emocionalmente un evento en el futuro antes de que se manifieste. En Japón, se realizó un estudio para averiguar qué efecto podría tener un estado mental sobre la enfermedad. Los sujetos eran 2 grupos de pacientes con diabetes tipo 2, todos los cuales dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de los diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, la glucosa, del torrente sanguíneo y depositarla en las células donde puede ser utilizada para obtener energía. En el momento de este estudio, las personas involucradas estaban siendo tratadas con pastillas de insulina o inyecciones para ayudar a controlar sus niveles elevados de azúcar en sangre. Cada grupo tenía su nivel de azúcar en sangre en ayunas probado para establecer una línea base. A continuación, un grupo de sujetos vio un programa de comedia durante 1 hora, mientras que el grupo de control vio una conferencia aburrida. Luego, los sujetos de prueba comieron una deliciosa comida tras la cual se volvieron a revisar sus niveles de glucosa en sangre. Hubo una discrepancia significativa entre los sujetos que disfrutaron del programa de comedia y aquellos que vieron la conferencia sin interés. En promedio, aquellos que vieron la conferencia tuvieron un aumento de azúcar en sangre lo suficientemente
alto como para necesitar insulina para mantenerse fuera de la zona de peligro. En el grupo alegre que se rió durante una hora, sus niveles de azúcar en sangre después de la cena subieron aproximadamente la mitad de esa cantidad, ligeramente fuera del rango normal. Inicialmente, los investigadores que realizaron el experimento pensaron que los sujetos de buen humor habían reducido sus niveles de azúcar contrayendo los músculos abdominales y el diafragma cuando se reían. Razonaron que cuando un músculo se contrae, usa energía y la energía circulante es glucosa, pero la investigación fue más allá. Examinaron las secuencias genéticas de los individuos joviales y descubrieron que estos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas diferentes solo por reírse del programa de comedia que habían visto. Su estado mental elevado aparentemente desencadenó que sus cerebros enviaran nuevas señales a sus células, lo que activó esas variaciones genéticas que permitieron que sus cuerpos comenzaran a regular naturalmente los genes responsables de procesar el azúcar en sangre. Nuestras emociones pueden activar algunas secuencias genéticas y desactivar otras. Este estudio mostró claramente que solo señalando al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron alteraron su química interna para cambiar la expresión de sus genes. A veces, un cambio en la expresión genética puede ser repentino y dramático. ¿Alguna vez has oído hablar de personas que, después de estar sometidas a condiciones extremadamente estresantes, su cabello se volvió gris de la noche a la mañana? Ese es un ejemplo de los genes en acción. Experimentaron una reacción emocional tan fuerte que su química corporal alterada activó el gen para la expresión del cabello gris y apagó la expresión genética para el color normal de su cabello en cuestión de horas. Señalaron nuevos genes de nuevas maneras alterando emocionalmente y por lo tanto, químicamente su entorno interno. Cuando has experimentado un evento numerosas veces al ensayar mentalmente cada aspecto en tu mente, sientes lo que ese evento sentiría antes de que se desarrolle. Luego, al cambiar la circuitería en tu cerebro pensando de nuevas maneras y al abrazar las emociones de un evento antes de su manifestación física, es posible que puedas cambiar tu cuerpo genéticamente. Puedes elegir un potencial del campo cuántico. Cada potencial ya existe, por cierto, y abrazar emocionalmente un evento futuro antes de la experiencia real. Puedes hacer esto tantas veces que condicionas emocionalmente al cuerpo a una nueva mente, señalando así nuevos genes de nuevas maneras. Si puedes, es muy posible que comiences a formar y moldear tu cerebro y cuerpo en una nueva expresión, para que cambien físicamente, antes de que la realidad potencial deseada se manifieste. La mejor manera de predecir tu futuro es creándolo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. Y cuando tú y yo nos sentimos cómodos en el lugar de lo desconocido, es allí donde ocurre la magia. Nunca en lo conocido. Un emprendedor, según la definición, si lees la definición de emprendedor, hay una cosa que es consistente en todas las definiciones, y es que son individuos dispuestos a asumir un riesgo al adentrarse en lo desconocido, definidos por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado. Así que, si no tienes tu visión clara en tu mente para el final de esta semana, toda esta información es filosofía, es teoría. Son datos intelectuales almacenados en tu cerebro pensante. Pero habrá un cierto porcentaje de personas en esta sala que aplicaran esta información, que la personalizaran, que la demostraran. Y esas personas que aprenden la información y la almacenan en su cerebro y pueden repetirla, esas personas que empiezan a pensar en lo que van a hacer con ella, a medida que empiezan a pensar en lo que van a hacer con ella, comienzan a instalar el hardware neurológico en su cerebro y a prepararse para un nuevo futuro.
Y cuando tomas toda esta información y dices, ¿cómo la voy a aplicar a mi vida? Y logras que tus comportamientos coincidan con tus intenciones, logras que tus acciones sean iguales a tus pensamientos, has escuchado a grandes líderes, has obtenido información específica sobre el éxito, entiendes qué es la inteligencia emocional y cómo cambiar una cultura, y empiezas a aplicarlo a tu vida. Si eres capaz de hacerlo, vas a tener una nueva experiencia. Y esa nueva experiencia va a enriquecer los circuitos en tu cerebro. Porque eso es lo que hace la experiencia. Y entonces te vas a sentir como un líder. Te vas a sentir exitoso. Te vas a sentir claro. Y en el momento en que sientas esa emoción, ahora estás enseñando a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente ha entendido intelectualmente. Podríamos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y en ese momento, estás personificando el liderazgo. Estás personificando el éxito. Estás personificando la claridad. ¿Por qué? Porque la emoción es la experiencia en forma química. Y en el momento en que sientes esa emoción, estás enseñando a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente ha entendido intelectualmente. Estás personificando el conocimiento. Pero aquí es donde entra el experto. Si has tenido esa experiencia una vez, tienes que ser capaz de repetirla. Y las grandes personas en el mundo que son intransigentes siguen trabajando para reproducir la experiencia. Y si puedes reproducir esa experiencia una y otra vez, neurológica y químicamente, condicionarás a tu cuerpo para que se convierta en la mente. Ahora será innato en ti, será segunda naturaleza, será fácil, será familiar, será común, será automático. Lo has hecho tantas veces que ahora es quien eres. Así que nuestro trabajo, entonces, pasar de filósofo iniciado a maestro, de mente a cuerpo a alma, de conocimiento a experiencia a sabiduría, y de pensar a ser. Y tú y yo tenemos toda la maquinaria biológica, y neurológica para hacer esto. Pero algunas personas recibirán toda esta información y será filosófica. Nunca la aplicarán. Aquellas personas que realmente la apliquen y tengan la experiencia una vez pensarán que eso los define. Pero las personas que realmente la personifican y la hacen innata en ellos, los verdaderos líderes del mundo, se convierten en quienes son. No tienen que pensar en liderazgo, son liderazgo. No tienen que pensar en éxito, son éxito. Se ha convertido en quienes son. Y para cuando tenemos 35 años, el modelo nos dice que nuestra personalidad es en su mayoría un conjunto de comportamientos y reacciones emocionales finitas que actúan como programas subconscientes. Así que ahora la persona va a pensar positivamente con el 5% de su mente consciente, pero ha estado sintiéndose negativamente de manera subconsciente durante los últimos 30 años. Eso es mente y cuerpo en oposición. Cuando te mueves al momento presente y te vuelves claro de que tienes una intención muy clara en tu mente, y luego comienzas a enamorarte, comienzas a moverte a un estado de ser, sintiendo lo que se sentiría ser esa persona. Ahora estás condicionando a tu cuerpo a una nueva mente. Ahora estás comenzando a reescribir el programa. Y usualmente toma quietud, toma tranquilidad, toma algo de concentración, y significa que tienes que superar los parámetros del viejo yo para reinventar el nuevo yo. Así que la mayoría de las personas intentan crear un resultado positivo en su vida, pero se sienten culpables o indignos. Eso es mente y cuerpo en oposición. Tenemos que entrar en el sistema operativo donde existen esos programas subconscientes y comenzar a hacer cambios en el sistema operativo. Tienes 100,000 millones de neuronas en tu cerebro. 100,000 millones de neuronas. El número de conexiones que tienes en una neurona está entre 10,000 y 40,000 conexiones. Aprenderás a hacer nuevas conexiones sinápticas.
Cada vez que aprendes algo nuevo, esto es lo que está ocurriendo en tu cerebro, genios. Si aprendiste una información nueva hoy, tu cerebro hizo esto. Eso es aprender. Evidencia física como resultado de tu interacción en el entorno. Cada vez que aprendes algo en tu cerebro, hay un cambio físico que ocurre, y aprender es hacer nuevas conexiones. Si aprendes algo esta semana, has dejado una huella. Si aprender es hacer nuevas conexiones sinápticas, entonces si sigues disparando los mismos pensamientos una y otra vez, los vas a cablear en tu cerebro. Entonces, si aprender es hacer nuevas conexiones sinápticas, recordar es mantenerlas. Y de repente, desarrollan una relación a largo plazo. Y al igual que cualquier relación, cuanto más comunican, más se conectan. Y las neuronas son exactamente de la misma manera. Ahora, a medida que comienzas a aprender información, las neuronas tienden a ensamblarse en redes, o lo que se llama redes neuronales. Y las redes neuronales son simplemente grupos de neuronas que han disparado y se han conectado para formar una comunidad de conexiones neurosinápticas relacionadas en un pensamiento, una habilidad, un hábito, un comportamiento, un concepto. Entonces, si piensas los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas elecciones. Las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos. Y ahora estás atrapado en tu viejo yo. Nuevos pensamientos deberían llevar a nuevas elecciones. Y nuevas elecciones deberían llevar a nuevos comportamientos. Nuevos comportamientos deberían crear nuevas experiencias. Y nuevas experiencias deberían crear nuevas emociones. Y eso debería inspirar la evolución. Decimos que tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Podríamos decir que tu personalidad es tu estado de ser. Si sigues pensando los mismos pensamientos, demostrando los mismos comportamientos, viviendo por los mismos sentimientos y emociones, tu realidad personal va a seguir exactamente igual. Pero, si tienes nuevos pensamientos que llevan a nuevas elecciones, que demuestran nuevas acciones, que crean nuevas experiencias, que te hacen sentir de manera diferente, comenzarás a caminar hacia un nuevo futuro. Así que, la mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal como la misma personalidad. Y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en alguien más. Tienes una mano. Y porque tienes una mano, tienes la misma mano que la persona de lado. Solo hay una cierta cantidad de cosas que puedes hacer con tu mano. Pero ahora, lo que te hace único es tu huella dactilar. Eso te da tu individualidad. Y eso es realmente la anatomía minuciosa de algo relacionado con una mano. Entonces, ¿cuál es la división que unifica tanto los rasgos universales como nuestros rasgos individuales? Y la respuesta es la cultura. Y la cultura está definida por el entorno en el que vives, el entorno en el que trabajas, el entorno de tu familia. Un entorno está compuesto por solo algunas cosas. Personas, objetos, cosas, lugares, tiempo, mascotas. Y eso es prácticamente tu entorno. Entonces, la cultura de la Ciudad de México está definida por el entorno. Comes ciertos alimentos. Te gusta cierta música. Te relacionas unos con otros debido al entorno en el que vives. Y esa cultura se crea a partir del entorno, que es diferente de la cultura de Mongolia, porque es un entorno diferente, y tienen diferentes tradiciones, tienen diferentes costumbres, porque han tenido que sobrevivir en un entorno diferente. Y así lo que unifica los rasgos individuales y universales se llama cultura. Ahora, piensa en esto. La mayoría de las culturas están definidas por las costumbres que tienen, las tradiciones, el idioma, sus habilidades de supervivencia, sus hábitos,
sus actitudes, sus creencias, sus historia, sus artes, sus estructuras sociales que los han unificado como una cultura individual. Así que las personas con las que trabajas, las personas con las que te relacionas, las personas con las que interactúas, comparten una cultura similar que los une tanto como individuos como especie llamada seres humanos. Y los mexicanos son diferentes de los australianos porque viven en un entorno diferente y tienen diferentes tradiciones. Pero podríamos decir entonces que la cultura típicamente está definida por cosas que han funcionado en el pasado. La mayoría de las culturas tienen una opción. Para crear una nueva cultura significa, entonces, que tienes que definir tu cultura como una visión del futuro. Pero la mayoría de las personas, sus culturas se basan en el pasado, la realidad presente. ¿Qué significa eso? Estamos en un mundo cambiante. Y el mundo está cambiando más rápido de lo que la mayoría de las personas pueden seguir. Y si vas a seguir definido por un recuerdo del pasado, no te mantendrás al día con esta cultura porque estamos creando una cultura global que define la visión del futuro para cambiar una cultura. Y la respuesta es una intención muy clara, un propósito claro combinado con una emoción elevada. Y cuando combinas una intención clara, como una visión del futuro junto con una emoción elevada e inspiración y alegría, crearás un individuo empoderado. Pero aquí está el problema. Para el materialista que está esperando que su riqueza aparezca para sentirse abundante, está en su pasado. La persona que está esperando el éxito para sentirse empoderada, está en su pasado. La persona que está esperando su curación para sentirse integridad, está en su pasado. La persona que está esperando que sus riquezas lleguen para sentir gratitud, está en su pasado. Son materialistas. Tienes que sentirte empoderado para que tu éxito se manifieste. Tienes que sentirte abundante para que tu riqueza te encuentre. Tienes que estar en gratitud para crear la vida que quieres. Y al enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo podría sentirse ese futuro antes de la experiencia real, estás cambiando tu biología. Porque la mayoría de las personas esperan que algo fuera de ellas cambie como se sienten dentro de ellas. Y cuando algo fuera de ellos cambia como se sienten dentro de ellos, prestan atención a quién o qué causó eso, y crean un recuerdo. Ese es el viejo modelo de realidad de causa y efecto. Esperar que algo fuera de ti elimine tu dolor dentro de ti. Pensamos de 60 a 70,000 pensamientos en un día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día anterior. Bueno, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, si estás pensando de la misma manera, tu vida va a seguir de la misma manera porque los mismos pensamientos llevan a las mismas elecciones. Eso significa, entonces, que tienes que sentir gratitud todos los días para que ocurra tu nueva experiencia.